la comarca vinícola de Cariñena, famosa por la calidad de sus caldos, se sigue elaborando el tradicional mostillo, presente desde antaño en los postres y meriendas de la zona. Con Florinda y Teresa vamos a ver cómo se prepara este postre típico de otoño. Vamos a hacer el mostillo al estilo de Aragón, como se hace. Hemos puesto 10 litros de mosto, después de tenerlo 24 horas a reposo. Cuando empieza a hervir se va espumando, espumando. Hay que tenerlo sobre 2 horas cociendo. Mientras nosotros vamos a preparar toda la fruta. Me acuerdo, Tere, cuando hacía mostillo, mi abuela, la abuela María, mi abuela también, que venían todos nietos. Y era una fiesta grande. Hacían en el corral un mostillo, en una cocina que tenían. Sí. Y venían todos, compraban mucho pan y ahí todos a merendar y a comer mostillo. La elaboración de mostillo se echa membrillo, luego se echan peras, manzanas, la cáscara de la naranja, pasas, almendras, nueces y melón. Y también se echa calabaza, pero que no hemos encontrado. Calabaza es muy principal, pero no hemos encontrado. Una calabaza que se llamaba calabazati. Se cortaba así, la redonda. Entonces la echábamos toda la noche con cal viva. Entonces se ponía tiesa, dura. Y entonces esa, después bien lavada, en ese mostillo se cocía. El melón lo sustituimos por la Calabaza. Por la calabaza. Estos se echan unas necesitas a última hora para el sabor. ¿Y las almendras también se machacan o...? Un poco, sí. Unos litros de mosto hervidos con anterioridad y puestos a enfriar serán la base para mezclar uniformemente la harina. Mosto cocido El mosto. y frío, para que no se hagan grumos. Ya sabes que en aquellos tiempos no había batidora. Y ahora se soluciona todo con las batidoras, las natillas y todo. ¿Qué color más bueno tiene? ¿Es de vino tinto o qué? ¿De vino tinto es? Es de garnacha. Es el mejor de garnacha. El mejor es el de garnacha, mejor que el blanco. Mejor, no, blanco nada. Tiene que ser de color de este. Bien, está muy dulce y muy bueno. Vale. Ahora revuélvelo bien, bien, bien. Porque es que el azúcar tiene mucho peligro si lo echas muy pronto. Se socarra. Tiene que estar por lo menos hora y media cociendo y al final ya pues se añade todo esto y tiene que hervir luego pues media hora por ahí. Sí, Con todos los ingredientes, una media hora. Tiene que hervir sobre 2 horas. Esto hay que estar haciéndolo hasta que se quede clarificado del todo. Mirad, tiene que salir mucha espuma. Mi abuela iba a Encinacorba, que hay una piedra que le llaman la piedra mostillera. Entonces esa piedra la picaban, bien picada, como si quedara harina. Entonces la metían en un saquillico blanco. Y cuando tenían el mosto ya, 20 litros o 10, lo que querían, la metían allí. Y esa se recogía todo el ácido del mosto. Y ahora, como no tenemos piedra y nos la ha traído nadie, pues a base de cocido hay que hacerlo, para que no salga ácido, ¿eh? Ahora vamos a echar el membrillo y la naranja, que es lo más duro, ¿eh? Paulatinamente van echando dentro del caldero todas las frutas que tienen preparadas, dejando para el final las que antes se cocerán. Ahora echamos el melón y la pera, que esto necesita menos cocción. Esto las nueces, el final, que se echa solamente un poco para el sabor, no se echan cantidad. Bueno, falta el final, que es la harina. Bueno, esto es el final. Esto es el final de eso. Solo falta echarlo en las fuentes y comerlo. El mostillo ya está terminado. Ahora se echa en fuentes y se deja a la serena en las ventanas de los graneros, que no le dé el sol, y ya está. Se va secando el solo con la harina y todo eso, y ya está, y se puede comer.
mostillo ya está preparado, solo habrá que esperar a que se aposente y espese al enfriarse. Una vez más, este postre servirá para reunir a familia y amigos en torno a una celebración periódica, cargada de recuerdos. Multitud de aromas y sabores se concentran en este postre típico de la comarca de Cariñena, toda la tradición de un pueblo pionero en el cultivo de la vid. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.